Nos adentramos ahora en el tercero de los puntos de este tema, que tiene que ver con las funciones de coste en el largo plazo. Veremos la función de la recta isocoste, cómo se representa y qué significa. También veremos cuál es la combinación óptima de factores que busca la empresa y el sentido que tiene la senda de expansión y los costes en el largo plazo, la vinculación entre una cosa y la otra. Acabaremos el punto con la relación entre los costes en el corto plazo y en el largo plazo. Bien, estamos hablando de funciones de costes en el largo plazo. En el largo plazo, los factores de producción que consideramos en nuestro modelo son dos: trabajo y capital físico. Son ambos variables. En el largo plazo, los dos son variables. Recordamos que en el corto plazo, uno lo consideramos fijo, que habitualmente era el factor capital. En el largo plazo, los dos son variables. El precio del trabajo lo representaremos como el salario y habitualmente va a aparecer con la sigla de W por la referencia en inglés al término wages, salario. El precio del capital físico lo vamos a representar por la letra R y también igualmente se refiere a unidades monetarias y será la letra R por referencia al término en inglés de renta, que coincide en este caso con el castellano. Bien, veremos ahora la función y la representación de la recta isocoste. Si hemos comprendido bien en temas anteriores la función de utilidad y la recta presupuestaria, muchas de estas cosas nos van a servir para entender más fácilmente el funcionamiento y el sentido de la recta isocoste. La recta isocoste muestra todas las combinaciones posibles de trabajo y capital en las que se incurre en un coste de producción determinado llamado C. La recta isocostes se representará, pues, como tenemos en la imagen, como C, el coste, es igual a las unidades de trabajo por su precio, en este caso el salario, W por L, más las unidades de capital, K, por su precio, en este caso R, de renta. Bueno, eso nos dará, digamos, en la imagen, la función matemática que nos determina cuál es la recta isocoste para cada nivel de coste de producción del que estemos tratando. Si dejamos el capital, nos queda una representación como la que tenemos en la imagen, en la que C es igual K, el capital, es igual al coste partido por el coste del capital, R, ¿no? El coste monetario del capital, unidades monetarias, menos W, el salario, partido por el coste de capital, multiplicado por L, las unidades de trabajo. Eso lo que nos está indicando es que la ordenada en el origen es el primero de los términos, coste partido por renta, en este caso, coste partido por el precio del capital, y la sisa en el origen será igual, con signo negativo, a el valor del salario entre el valor del capital, W partido por R, ¿no? La pendiente será, evidentemente, en este caso, negativa, como lo podemos ver por la formulación, es menos W partido por R, en este caso, salario partido por renta, y nos muestra la tasa a la que puede sustituirse el capital por trabajo sin que varíe el coste. Las variaciones en coste, permaneciendo tanto salario como renta constante, desplazarán paralelamente la recta isocoste. En cambio, como ya conocemos de forma similar cuando vimos en su momento la función de utilidad, los cambios en los precios de los factores van a provocar cambios en la posición de la recta isocoste, modificando en este caso la pendiente. Variaciones en el coste provocarán desplazamientos a derecha e izquierda si son incrementos hacia la derecha, si son decrementos hacia la izquierda, es decir, más próximos al origen de coordenada, variaciones en los precios, cambios en la pendiente. No olvidemos que la recta isocoste indica la combinación de factores de producción que cuestan lo mismo para la empresa. Ese es exactamente el significado de esta recta. Nos enfrentamos entonces a un problema, que es un problema de optimización que conduce al mismo resultado, según cómo se plantee, y podemos tener dos soluciones posibles dependiendo de la pregunta que hagamos. La pregunta en este caso puede ser en función de qué se persigue,
En este caso, lo que se persigue es la producción y para nosotros será determinar la combinación de factores óptimas que permiten alcanzar la máxima producción. Esa sería una posible respuesta, maximizar la producción. Otra pregunta que nos podemos hacer sería el cómo. Y en ese caso nos estamos refiriendo al mínimo. ¿Cómo queremos conseguir este objetivo? Pues al mínimo coste para alcanzar también los objetivos de producción. Es decir, nuestros objetivos serán, por una parte, maximizar la producción y por otra, que sea al mínimo coste. Veremos cómo combinamos las isocostes con las isocuantas. Bien, pues si vemos la representación que tenemos aquí, vemos que tenemos nuestro eje de coordenadas con el capital en el eje vertical, en el eje de ordenada, y el trabajo en el eje de abscisa, unidades de trabajo. En este caso pues, tenemos representado unidades de trabajo al mes, puede ser al día, por hora, como determinemos. Capital y trabajo, es la forma habitual en la que representamos. Vemos que tenemos una serie de curvas, que son las curvas isocuantas, que nos dicen diferentes cantidades producidas, con cantidad Q1, cantidad Q2, Q3. Y tenemos también la representación, en este caso, de una recta isocoste, que sería esta, que vemos que en este caso toca de forma tangente a una de las isocuantas. Para alcanzar un determinado nivel de producción tendremos que buscar la isocoste más baja, es decir, de forma que ese punto de tangencia nos va a decir cuál es exactamente ese punto óptimo en el que nosotros estamos buscando, donde se produce la máxima producción al mínimo coste. Evidentemente, si cambian los precios, como hemos dicho antes, si cambia el salario o cambia el precio de la renta, del capital, cambiará la pendiente. Si nos planteamos cómo llegamos a conocer cuál es ese punto de tangencia, estamos hablando evidentemente en este caso de funciones de producción que son de tipo Cobb-Douglas, pues cuando una empresa minimiza costes se cumple esas dos condiciones que tenemos aquí, que nos suenan mucho. En este caso van a ser, la primera, la condición de tangencia será la relación marginal de sustitución técnica. La relación marginal de sustitución técnica es igual al cociente de los precios de los factores, es decir, salario y renta. Recordamos que la relación marginal de sustitución técnica es el cociente de los productos marginales de trabajo frente a capital. La relación por cociente entre el producto marginal de trabajo frente al producto marginal de capital es igual, en ese punto de tangencia estamos hablando, es igual al cociente de los precios de los factores. Cuando, digamos, la interpretación que queremos darle a esto sería que cuando no importa, esto nos está diciendo que cuando no importa en qué factor se gasta una unidad monetaria más, porque el producto marginal va a ser el mismo. La segunda condición que tiene que cumplir ese punto de tangencia, insisto, cuando la función de producción es de tipo Cobb-Douglas, es que ese punto sea uno de los puntos de la recta isocoste. Pues, bueno, en ese caso, la ecuación de la recta isocoste. El coste es igual al precio del trabajo, W por L, más el precio de capital, R por el capital, por las unidades de capital. Bueno, cuando se cumplen esas dos condiciones, resolvemos el sistema y tendríamos, digamos, la solución a ese punto de tangencia que estamos buscando en el que se minimizan los costes. Sería un punto óptimo. La senda de expansión nos da información sobre cómo se desarrollan los costes en el largo plazo. En definitiva, la senda de expansión lo que nos está diciendo es que es la representación gráfica de las combinaciones de trabajo y capital de menor coste, las que pueden utilizarse siempre con un menor coste para obtener el nivel de producción requerido. Si queremos un determinado nivel de producción, la combinación óptima o las distintas combinaciones para los distintos niveles de producción nos lo va a ir marcando esa senda de expansión. De alguna forma, digamos que describe las combinaciones de trabajo y capital que eligen las empresas para minimizar sus costes. Cuando la senda es una línea recta, pues nos indica que hay rendimientos constantes de escala en la producción. Lo veremos más adelante con más detalle. Si representamos gráficamente, aquí la tenemos, una senda de expansión.
y queremos ver cómo se produce esta, vemos que efectivamente esta recta de expansión pasaría por puntos óptimos. En este caso tenemos, digamos, un primer punto óptimo donde se tocan, donde hay un punto de tangencia, el punto en este caso representado con la letra P, entre la isocuanta y la recta isocoste. Pero si subimos a otro nivel de producción, o pues podemos tenerlo más abajo o más alto. Depende, digamos, el coste con el que nos estemos moviendo y el nivel de producción en el que nos estemos manejando. De alguna forma, esa senda de expansión, lo que nos dice, vuelvo a insistir, ahora lo vemos de forma gráfica, es que cuáles son los puntos que minimizan los costes a cada nivel de producción. Para 200, 300, depende del número de unidades que queramos producir. Cuando una empresa, y aquí lo tenemos, digamos, de una forma gráfica pues más amplia, cuando una empresa produce a corto plazo, puede no minimizar sus costes de producción debido a la rigidez del uso del capital. El capital, pues, siempre, digamos, es una magnitud que es más rígida en el corto plazo de variar que en el largo plazo. En el largo plazo todo es variable. En el corto plazo podemos tener dificultades para modificar el valor de ciertos factores de producción. Por eso decimos que en el corto plazo el capital es fijo, mientras que el trabajo es un factor variable. Bueno, pues en el corto plazo una empresa puede no minimizar sus costes de producción debido a que el capital es más rígido. Por eso sí, observamos la senda de expansión en el corto plazo no es igual que la senda de expansión en el largo plazo. En el corto plazo se representa como una línea horizontal, de tal forma que el nivel de producción inicial, y en este caso lo tenemos aquí como Q1, a corto plazo nos estaría diciendo que solo se puede producir en nivel Q2, o sea, si queremos dar un salto, elevando la cantidad de trabajo de L1 en nuestra representación a L3, ya que el capital se mantiene fijo en el nivel primero, en caso 1. Bueno, en el largo plazo, ¿qué es lo que sucede? Pues que en el largo plazo puede obtener el mismo nivel de producción la empresa de un modo más barato. En este caso, digamos, el nivel de producción más alto lo puede hacer de una forma más barata, elevando la cantidad de trabajo de L1 a L2 y la de capital también, de caso 1 a caso 2. En este caso, en el largo plazo, ambos valores, ambos factores son variables. En el corto plazo no lo son. Por eso nuestra senda de expansión va a ser de un sentido en el largo plazo y la vamos a representar de otra forma, en este caso horizontal, cuando hablamos del corto plazo. Bien, pues para producir cada nivel de Q de producción, ¿no?, se elegirá un tamaño de planta, que vendrá dado por las unidades de capital, por K, y la cantidad de trabajo, en este caso el factor L, que minimice el coste total, que será en este caso un punto de la senda de expansión. Matemáticamente, el coste total a largo plazo es la envolvente de una familia de curvas de costes totales en el corto plazo. Si la vemos en esta gráfica, vemos que tenemos diferentes curvas de costes totales, curva 1, la 2, la 3, y vemos como la curva que representa los costes totales en el largo plazo es digamos en este caso, la curva que envuelve a las diferentes curvas de costes totales para distintos niveles de producción. Digamos que a la hora de formularlo, la relación entre la senda de expansión y los costes en largo plazo, tenemos que tener en cuenta el factor de los costes medios en el largo plazo. ¿Cómo se formula? Pues los costes medios en el largo plazo es simplemente los costes totales en el largo plazo, costes totales, dividido entre el número de unidades producidas. Por eso lo representamos como con las siglas de costes totales, CT, con el subíndice a veces, o en este caso no es un subíndice, pero CTL, que es el coste total en el largo plazo, dividido por Q, que es el número de unidades producidas. Gráficamente, pues gráficamente el coste medio en el largo plazo es la envolvente de esa familia de curvas de costes medios totales en el corto plazo. Lo representamos como tenemos aquí, diferentes curvas de costes medios en el corto plazo, coste medio sub 1, coste medio sub 2, coste medio sub 3, ¿ven? Vemos que tienen diferentes curvas. ¿Y cuál sería la curva que representa el largo plazo? Pues la envolvente
de todas estas curvas. ¿Con qué tamaño de planta trabajaremos? Pues depende, digamos, de en qué momento estemos trabajando. Si estamos trabajando en el corto o en el largo plazo. En el largo plazo, vuelvo a decir, como nos podemos mover a variar las unidades de trabajo y de capital también, pues iremos saltando a diferentes curvas que la hagan, digamos, que el rendimiento sea más óptimo. Si suponemos que salario y capital son constantes, pues tendremos rendimientos constantes de escala cuando se produzca una situación como algo que ya nos suena de explicaciones previas. Cuando, por ejemplo, se dé una duplicación de los factores que provocan la duplicación de la producción, pues se dé el caso de que el coste medio sea constante en todos los niveles de producción. Tendremos rendimientos crecientes de escala cuando, digamos, en la misma situación, cuando una duplicación de los factores provoca un aumento de la producción mayor que el doble. Serán crecimientos crecientes. El coste medio, en este caso, disminuye en todos los niveles de producción. Y lo que nos quedaría sería el tercero de los casos. Cuando tenemos rendimientos decrecientes de escala, bueno, pues si seguimos con el ejemplo, si se duplican los factores de producción, el crecimiento en este caso de la producción será menor que el doble. Y el coste medio aumentará con la producción. A largo plazo, las empresas experimentan rendimientos crecientes de escala y también experimentan rendimientos decrecientes de escala. Depende del momento que estemos analizando. Por tanto, el coste medio a largo plazo se dice que tiene forma de U, tiene una forma cuadrática. Si nos vamos a otro concepto que nos hace falta para analizarlo, el del coste marginal a largo plazo, recordemos que su definición, el coste marginal, siempre va a ser, en este caso, una relación por cociente entre dos variaciones proporcionales. En el caso nuestro, el coste marginal a largo plazo será la variación del coste total dividida entre la variación de la producción. Cuando hablemos en términos infinitesimales, es decir, pequeñísimas cantidades de variación, lo vamos a representar como la derivada del coste total respecto a la cantidad. La curva de coste marginal, en este caso, se define como el conjunto de los puntos que muestran la cantidad mínima en la cual se incrementa el coste total. ¿Cuándo? Cuando aumenta la producción. Con funciones de costes totales que sean cúbicas, pues tendremos que los costes marginales van a tener forma cuadrática, forma de U, en cuanto a su representación. Si lo vemos gráficamente, tenemos aquí otra representación, vemos que mientras que los costes marginales a largo plazo sean inferiores a los costes medios a largo plazo, vemos como con los costes medios a largo plazo son decrecientes. En cambio, cuando superamos ese punto, pues sucede lo contrario. Luego, si los costes medios a largo plazo, si los costes marginales a largo plazo son inferiores a costes medios a largo plazo, el coste medio a largo plazo disminuirá. Y si los costes marginales son mayores que los costes medios a largo plazo, el coste medio a largo plazo aumentará. Solo serán iguales coste medio y coste marginal cuando el coste medio alcance su punto mínimo. Nuevamente tenemos otra representación donde lo vemos más claramente. Tenemos aquí todas las curvas. Vemos cómo a largo plazo la empresa puede cambiar de tamaño de planta y siempre va a elegir aquella que minimice los costes. Bueno, gráficamente lo tenemos aquí también. ¿Cuál es la relación entre costes a corto plazo y a largo plazo? Como podemos ver en esta representación más detallada, apreciamos cómo la curva de costes medio a largo plazo es la envolvente de la curva de costes medios a corto plazo. Lo tenemos aquí representado con una línea roja, como la línea envolvente a la de costes medios a corto plazo. A la empresa, a largo plazo, le sucede que puede cambiar el tamaño de planta y elegirá aquella que vaya minimizando sus costes. En cambio, también podemos ver la curva de costes marginales.
Y si apreciamos que la curva de costes marginales a largo plazo no es, la curva de costes marginales a largo plazo no es la envolvente. Los costes marginales a corto plazo se aplican para cada planta, para cada determinado tipo de planta, con lo cual, digamos, en este caso no es la envolvente la curva de costes marginales. La curva de costes medios sí es la envolvente en el largo plazo. ¿Por qué la envolvente, en este caso, si apreciamos, no toca los puntos mínimos en las curvas en el corto plazo? Bien, porque una planta, en este caso una planta pequeña, con un coste mínimo puede no ser eficiente. Con lo cual, digamos, a partir de un determinado tamaño de planta, lo más eficiente será saltar a un tamaño de planta superior. En este caso, no llega a tocar el mínimo, sino la curva de, en este caso, envolvente, no va tocando necesariamente todos los mínimos anteriores, sino que la empresa irá tomando decisiones en largo plazo de forma que va variando el factor que puede, en este caso, que es el capital y el trabajo. En este caso serían todos, pero en el corto plazo el capital no podría tocarlo. ¿Vale? Luego, la curva de costes medios a largo plazo muestra al inicio economía de escala, como la vamos viendo, y después empieza a mostrar deseconomías de escala. En parte, estas deseconomías de escala vienen dadas por ineficiencias que se producen al incrementar el tamaño de la planta. Luego, los costes marginales a corto y largo plazo son iguales solo en aquel nivel de producción en el cual se igualan los costes medios a corto y largo plazo. En el punto B de la gráfica que hemos visto, se igualan el coste medio a corto plazo con el coste medio a largo, y esto significa que el coste total a corto y a largo deben ser también iguales. Si consideramos una tasa de producción comprendida entre 0 y Q1, el valor Q1 que tenemos en la gráfica, vemos que el coste medio a corto plazo en el nivel 1 es mayor que el coste medio a largo plazo. Por tanto, el coste total en ese nivel 1 es mayor que el coste total a largo plazo. Pero sabemos que para Q1 se igualan. Luego, esto significa que el ritmo de crecimiento del coste total a largo plazo tiene que ser mayor que el ritmo de crecimiento del coste total entre 0 y Q1. Dado que el ritmo de crecimiento del coste total es el coste marginal, entre 0 y Q1 el coste marginal es mayor que el coste medio a corto plazo en el nivel 1. Si consideramos una tasa de producción superior a Q1, vemos que el coste medio es en ese nivel 1 es mayor que el coste medio a largo plazo. Por tanto, el coste total en el nivel 1, en C1, es mayor que el coste total a largo. Pero además observamos que a medida que aumenta la cantidad, a medida que aumenta Q, desplazándonos hacia la derecha, esta diferencia se hace mayor. Los costes medios, en C1, se hacen cada vez mayores. Por tanto, el coste total en nivel 1 crece cada vez más. La tasa de variación de los costes totales en 1 es mayor que la tasa de variación de los costes totales a largo. Por tanto, el coste marginal en C1 es mayor que el coste marginal a largo plazo. En definitiva, solo cuando el coste medio a corto es igual al coste medio a largo, se igualan los costes marginales a corto y a largo. Con esto terminamos este punto y pasamos al siguiente, que es el referido a las economías de escala.